Hola amigos del básquetbol, en esta ocasión veremos el día en que Michael Jordan jugó con fiebre y vómitos en las finales de 1997. En las horas previas al partido, una noche en vela, deshidratación, intoxicación alimentaria, pero nada de eso pudo frenar a Michael Jordan en el quinto partido de las primeras finales del 97. Anotando 38 puntos en una final con 39 grados de fiebre, en una demostración de grandeza. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo. Una de las cosas que hacen interesante a la NBA es la gran cantidad de historias que se producen a lo largo de cada temporada. Estos relatos crean mitos que mantienen viva la mística de la liga. Una de sus historias más famosas sería el conocido y mal llamado Flu Game, o Juego de la Gripe. Y para conocerla viajaremos en el tiempo al 11 de junio de 1997. Donde se jugaría el quinto partido de las finales de la NBA. La leyenda cuenta que Jordan disputó aquel encuentro con un estado físico terrible, experimentando fiebre, escalofríos y cuya tonalidad de piel había cambiado drásticamente, dejando una imagen para el recuerdo, exhausto y únicamente sostenido por la ayuda de su compañero, Scottie Pippen. Jugué hasta desmayarme, dijo Jordan después del partido. Entré y estaba casi deshidratado. No podía respirar. Mi nivel de energía era realmente bajo. Tenía la boca muy seca, relató. Sin embargo, la historia completa sobre lo que sucedió ese día tardó casi 2 décadas en ver la luz. Una vez terminados los entrenamientos en la víspera del quinto partido ante los Jazz, un hambre atroz atacó a Michael Jordan mientras éste descansaba en el hotel del equipo, en la ciudad de Park City, acompañado por Tim Grover, el preparador físico de Jordan durante buena parte de su carrera y confidente. Este sugirió pedir unas pizzas para calmar el apetito, a lo que el jugador de los Bulls accedió sin ninguna duda. Entonces pedimos una pizza, vinieron a entregarla y yo solo la tomé y dije, tengo un mal presentimiento sobre esto. De todos en la sala, Jordan fue el único que comió, nadie más. Y los problemas no tardaron en aparecer. 4 horas después, el jugador de los Bulls llamó desesperadamente a Grover, pidiéndole que acudiera a su habitación lo antes posible. Al entrar, encontró a Jordan en posición fetal, contrayéndose de dolor y experimentando una serie de sudores que conducían a pensar que tenía una intoxicación alimentaria. Grover dijo, yo estoy seguro al 100% de que fue una intoxicación alimentaria, pero claro, queda mejor llamarlo juego de la gripe que juego de la intoxicación alimentaria. La estrella de los Bulls llevaba toda la noche en vela, con vómitos, fiebre y absolutamente incapacitado para realizar cualquier esfuerzo mayor. El paciente necesitaba reposo. Con todo en contra y temiéndose lo peor para los Bulls, Jordan apareció en el Delta Center de Salt Lake City, apenas 1 hora antes del comienzo del choque, desprendiendo la sensación de que estaba más fuera que dentro del partido. En el momento en el que el balón voló hacia el cielo, con el salto inicial quedó claro que el animal competitivo que era no lo iba a frenar una simple intoxicación alimentaria. El primer cuarto fue una pesadilla para los Bulls. Lo terminaron perdiendo 29-16 y el escolta fue el autor de las 2 únicas conversiones de los Bulls en los primeros 5 minutos de juego, con un tiro cercano a la línea de fondo tras una penetración fallida y un lanzamiento de media distancia tras una cortina. Tras un pequeño descanso de unos minutos entre lo que estuvo sentado y lo que hay entre un cuarto y el otro, Jordan regresó a la cancha para iniciar el segundo cuarto, el cual jugó de inicio a fin y en el que estuvo tremendo,
sin que Utah encontrara respuesta, sumó 17 puntos, 2 rebotes, 2 robos y 1 asistencia, sin pérdidas y con 9 de 10 en tiros libres. Igualmente, unas desatenciones de los Bulls hicieron que Utah se fuera al entretiempo ganando por 4 puntos. Al volver del descanso del entretiempo, Jordan continuó sufriendo. A pesar de haber tenido la chance de cargar energía, tuvo su momento más desteñido del partido. Apenas 2 puntos, 2 asistencias y 1 pérdida en 9 minutos, con 1 de 4 en tiros de campo. Al inicio del último cuarto, Jordan había estado sentado en el banco con hielo y toallas sobre su cabeza. Tenía poca energía hasta para tomar un vaso de agua. Pero después de tanto esfuerzo, tuvo que salir a buscar la definición del partido. Hasta el momento llevaba 23 puntos y era el máximo anotador de los Bulls. Como al comenzar el segundo cuarto, Jordan fue una vez más el corazón del ataque de los Bulls. Lanzó 6 de los primeros 7 tiros de su equipo y asistió a Tony Kukoc. Así, los visitantes pasaron al frente por 79-77. Pippen, con un contragolpe del que sacó 2 tiros libres, ya llegados a la mitad del último cuarto, empató el partido en 81. En un final muy reñido, el marcador era 85-84 para Utah, a falta de 46 segundos para el final. Le sacó una falta a Russell, fue a la línea de castigo, metió el primer lanzamiento para igualar el partido. Falló el segundo, capturó el balón en el piso tras el rebote y aprovechó un error defensivo de Utah, que doble marcó a Pippen y dejó libre a Michael Jordan de cara al aro, para anotar un triple fundamental, 88-85, con 25 segundos por jugar. Chicago se llevaba el quinto juego. Jordan finalizó el partido con 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 1 tapón y 3 pérdidas en 44 minutos y 17 segundos en cancha. Unos terribles números en una de sus mejores actuaciones de cualquiera de las finales del segundo tricampeonato. Incluso sin tener en cuenta la épica de que haya jugado enfermo. La victoria en el mal llamado Flu Game fue la llave para que los Bulls se alzaran con el trofeo en el siguiente encuentro, donde el protagonista de la canasta decisiva sería Steve Kerr. Ese día, Jordan dejó para el recuerdo su imagen icónica de celebración frente al público del United Center, con la mano abierta que simbolizaba su quinto anillo en la NBA. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.